ti sea toda la gloria, toda la exaltación. Señor, solo tú eres bueno. Qué maravilloso es, Señor, tener la oportunidad de exaltar tu nombre, de glorificar tu nombre. Cuán bello eres con cada uno de nosotros, que aún estamos vivos, Señor, y tenemos oportunidad de ir a ti. Gracias. Gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos, de tus hijos aquí presentes. Gracias porque tú, Señor, nos has permitido reunirnos en este lugar a cada uno de nosotros. Y si nos has traído, Señor, hasta aquí, es porque tú tienes algo más para nosotros hoy. Queremos que hoy hables a cada uno de acuerdo a la necesidad de su corazón. Queremos que nos capacites, que nos enseñes, que redargullas en nuestro ser. Queremos que nos consueles, que nos exhortes. Háblanos, te necesitamos. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor de toda gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias. Amén. Y amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Hacemos fuerte para gloria a Dios. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Ya saludaste a la persona que tienes cerca, dile Dios te bendiga. Saluda a alguien, dile Dios te bendiga. Vamos, salte el confort, saluda a alguien. Dile a alguien Dios te bendiga. Dile a alguien bienvenido, bienvenida a la casa de Dios. Aleluya, aleluya, bienvenido, bienvenida a la casa de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Así compartimos juntos, unánimes en la casa del Señor. Bienvenida. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Juntos, unánimes en la casa del Señor. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Podemos ir tomando nuestros asientos. Las personas que hoy nos visitan por primera vez, Dios les bendiga. Qué bendición. Qué bueno tenerlos en la casa de Dios. ¿Cómo les decimos a las personas que nos visitan por primera vez? Vamos, un fuerte bienvenido. 1, 2, 3. Bienvenidos. Aleluya. Hoy, el Señor, una vez más, me da la oportunidad de traer su palabra. Nos gozamos en el Señor, ¿verdad? Es tan maravilloso poder compartir la palabra de Dios. Y quiero predicar esta palabra, unidos. Escuchen bien el título de la predicación. Unidos para crecimiento, conocimiento y edificación en Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y quiero que vayamos a la carta a los Efesios, al capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y vamos a estar inicialmente en los versículos del 1 al 6. Vamos a llegar hasta el 16, pero vamos a hacerlo por 3 secciones. Efesios 4, del 1 al 6. Cuando lo encuentren me dicen amén. Amén.
Amén. Dice Celeste por aquí. El título es Unidos para crecimiento, conocimiento y edificación en Cristo. Dice la palabra del Señor, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Padre, en el nombre de Jesús, ayuda a este siervo a ser explícito y claro en tu palabra. Gracias por cada persona que nos escucha y que a través de la iglesia virtual nos escuchará incluso más adelante. Bendice a cada persona, Señor, que tú traigas a que tu palabra llegue a su mente y corazón. Amén y amén. Cabe resaltar, amada iglesia, que Pablo literalmente está preso en Roma. Está preso en Roma, pero él se considera prisionero porque el Señor así lo quería y lo mandaba. Es decir, Pablo no solamente se consideraba prisionero físicamente, él decía: soy prisionero de Cristo. Y él habla y tiene esa expresión que dice: preso en el Señor. Amén. Si dice así. Quiero que vayamos buscando, vamos ahí, estamos aquí en Efesios, ¿verdad? Vamos al capítulo 3, versículo 1. En el capítulo 3, versículo 1 dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero ¿de quién? De Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Aunque estaba preso en Roma, él decía: yo estoy preso por causa de Cristo. Una persona presa es una persona que no puede hacer lo que quiere. Es una persona que no tiene la libertad de hacer y de ir donde se le antoja. Es una persona que se limita a sí misma porque no puede salir de una convicción. Y Pablo estaba preso porque él decía: yo voy a hacer solo lo que Cristo me permite hacer. Capítulo 6, versículo 20. ¿Alguien me ayuda a leer? Amén. Adelante. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denudo hablé de él como debo hablar. Amén. Por el cual soy embajador en cadenas. Sí. Esta versión lo que dice: mi trabajo es ser delegado de Dios para anunciar su mensaje, y por eso estoy preso. Oren a Dios para que yo siga ese mensaje como debo hacerlo, sin miedo. ¿Cómo debo hacerlo sin Miedo. Wow. Un embajador en cadenas. Él no va a hacer lo que quiera, él va a hacer lo que Dios le envía a hacer. Él no va a hacer lo que se le antoja hacer. Él va a hacer lo que Dios propicia que él haga. Preso en el Señor. Pero cuando habla de embajador en cadenas, habla de la propagación del Evangelio. Si leemos los versículos 18 y 19, ahí
en Efesios 6, habla de la propagación del Evangelio. Y Dios, Él no va a decir lo que Él quiera decir. Él no va a evangelizar como Él quiera. Él va a llevar lo que Dios le permite llevar. Es decir, que aún Pablo en la cárcel asegura que su verdadero captor es Cristo Jesús. Y dice, continúa diciendo el versículo en Efesios 4:1, continúa diciendo: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que también ustedes, también pueblo de Éfeso, anden como es digno de tu llamado, de la vocación con que fuiste llamado. Pablo se refiere a cómo debe ser nuestra conducta. Pablo se refiere a que el creyente debe vivir conforme al Espíritu, a que el creyente debe andar en santidad, que es necesario, si tú eres representante de Cristo, que tú hagas no tu voluntad sino la de Él. Y esto solo se logra cuando se entiende que toda fuerza y ayuda provienen del Cristo que murió por nosotros en la cruz. Amén. Cuando hacemos a Cristo el objeto de nuestra fe. Y eso era lo que Pablo hacía. El objeto de la fe de Pablo era Cristo. Por eso él caminaba, imitaba a Cristo en todo. Y podía llevar una vida diferente. Y hay una palabra específica y dice digno. Y cuando hablamos de alguien digno o de algo digno, es de alguien o algo suficiente. Yo soy suficiente para, o esto es suficiente para, esto es digno de. Y esta es una cualidad que no nace de nosotros mismos. Nosotros no podemos ser dignos por nosotros mismos. Esta cualidad nace de Cristo en nosotros. No podemos nosotros mismos, por nosotros mismos, ser dignos de que Cristo haga todo lo que Él ha hecho. No lo sabemos. Él simplemente lo hizo, teniendo en cuenta todo lo que hemos leído en este versículo 1. ¿Cómo debemos andar entonces nosotros? ¿Cómo debemos andar? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos caminar? Entonces llega el versículo 2. Y el versículo 2 dice, con toda, ¿cómo dice? Con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en santo. Amados, de nuevo, todo esto es obra del Espíritu. No lo lograría. No lo lograría. Esto es obra del Espíritu. Es decir, no se puede lograr por nuestra propia habilidad. Humildad, repite conmigo, humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Empecemos con la humildad. Y cuando hablamos de humildad, yo quería buscar un concepto de humildad y empecé a investigar y empecé a ver. Dice que la humildad es reconocer que nada es por o para nosotros. Nada es por nosotros.
ni para nosotros, aún lo que nosotros mismos hacemos. No lo haces por ti, no lo haces para ti. Amén. No seamos como, por ejemplo, Nabucodonosor, ¿verdad? Que cuando decía, esta es la gran Babilonia que yo construí, nos llenamos de vana gloria. Vana gloria. No debemos ir al púlpito o al lugar y decir, aquí construiré mi nido y me haré gran nombre. No. Humildad es que no eres tú ni para ti. Todo es por Él y para Él. Amén. Gloria a Dios. Humildad es que vengas a la casa de Dios, o que vayas a tu hogar, o que vayas a tu empleo con un espíritu dócil, con un espíritu tranquilo, aun cuando nosotros no entendamos, debemos ser sumisos a la voluntad de Dios. Amén. Debemos aceptar todo, dando gracias a Dios en todo y por todo, especialmente en los tiempos de prueba. Algo te quiere enseñar el Señor en este tiempo. Cuando vayamos a cualquier parte, debemos siempre mantener ese asombro por lo que Dios ha hecho por nosotros. Nunca menospreciar lo que Dios hizo, sino valorarlo. ¿Sabes? Hay algo que últimamente el Señor me ha traído mucho a mi mente. Y cada vez que oro, cuando ya oro antes de acostarme, siempre le digo, Señor, gracias, porque todos los miembros de mi hogar están en casa. Qué gran bendición. Gracias porque estamos, cada uno de los miembros de mi hogar estamos en la casa. Esto es un privilegio. Un privilegio. Pero luego de humildad venía otro término que era, ¿cuál era? Humildad, ¿qué más era? Cuando hablamos de mansedumbre, hablamos de ser sumisos a la voluntad de Dios. Una persona mansa es una persona sumisa a la voluntad del Señor. Mira, las pruebas y el sufrimiento hacen parte de la vida del creyente. Y aceptamos lo que Dios ha permitido en nosotros. Y aun cuando no entendamos nada de lo que está pasando, Dios lo permite porque algo poderoso se acerca. Yo lo creo. Amén. Debemos recibirlo y vivirlo con tranquilidad. Porque de nada sirve que nosotros nos desesperemos. Es que el otro atributo se puede decir que necesitamos es la paciencia. Y cuando hablamos de la paciencia, hay algo que debemos nosotros comprender. Nosotros no podemos aprender a ser pacientes si no pasamos por tribulación. Aprender a ser pacientes es como aprender a nadar. Te pueden enseñar toda la teoría que quieras, pero tú aprendes a nadar en el agua. Si tú no sufres una tribulación, tú no vas a tener paciencia. Así que muchas de las cosas que te están pasando ahora hacen parte de la preparación que Dios está generando en tu vida, en tu ser. Debemos aprovechar estas situaciones difíciles
Si no, no vamos a poder experimentar la verdadera paciencia. Pero hay algo particular que dice ese versículo, dice, todo esto en amor. El amor es el vínculo perfecto. Yo le doy gracias a Dios porque yo le estoy predicando a personas que han creído en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos hemos creído en Cristo? Porque aquellos que no han creído en nuestro Señor Jesucristo, es inútil recomendarles que sean humildes y que sean mansos. No hay mansedumbre, no hay humildad en ellos. Puede haber una apariencia de mansedumbre y de humildad, pero no hay una verdadera humildad, una verdadera mansedumbre. El que no está en Cristo, todo esto se le va a hacer mucho más difícil y mucho menos van a ser pacientes. Mucho menos pacientes. ¿Por qué? Porque esto viene de Cristo. Esto viene de Cristo. Y nosotros no podemos pedirle que produzcan una flor si ni siquiera tienen una raíz. Amén. Y esa raíz debe ser la fe en Cristo. El versículo 3 empieza diciendo que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardar la unidad del Espíritu debe ser con respecto a la fe en Cristo. La unidad en el Espíritu se guarda con respecto a la fe en Cristo, porque la fe en cosas ajenas a Cristo destruye la paz. Si tu fe está en cosas ajenas a Cristo, no vas a tener paz jamás. Cuando tú tienes la fe puesta en algo distinto a Cristo, lo que estás promoviendo es la autojusticia. Empiezas a decir, esto está mal, esto está bien, a juzgar, y empiezas a querer resolver todo con respecto a ti, a como tú eres. Nuestra fe nos une a Cristo y el Espíritu de Cristo en nosotros genera paz en nuestra vida. Amén. Escúchalo bien, lo voy a repetir. La fe que tú tienes en Cristo te une a Él. Y el Espíritu de Cristo que vive dentro de ti. ¿En quién mora el Espíritu Santo aquí? Amén. Ese Espíritu es el que genera paz en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Todos te pueden fallar, iglesia. Los hombres fallamos, ¿verdad? Todos te pueden traicionar, todos te pueden decepcionar, pero jamás Cristo te fallará. Amén. Él está contigo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo Cristo está conmigo? ¿Cómo puedo yo continuar con esta fe? Y el Señor dice, es que es un cuerpo, versículo 4, y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo, los creyentes, nosotros, los creyentes llamados, un espíritu, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que obra por medio de Cristo. Juan, capítulo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13, dice: pero cuando venga, Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hay una unión en Cristo. Estamos unidos a Cristo. Estamos ceñidos a Cristo. Solo así vamos a avanzar, solo así vamos a crecer. En unidad, todos, bajo un mismo propósito. Quiere decir que la fe en cosas ajenas a Cristo es una fe que no es generada, que no es por el Espíritu. Si tú tienes fe en cosas ajenas a Cristo, no es por el Espíritu, no proviene del Espíritu, proviene de otros espíritus. Por eso tu fe debe ser en Cristo. Él fue el que dio su vida por ti. Así que toda nuestra esperanza está en ¿quién? En Cristo Jesús y lo que hizo por nosotros en la cruz. Cristo, amados, es nuestra sola y única esperanza. Amén. Cristo es la única esperanza. Por eso continúa diciendo el versículo 5 de Efesios 4: un Señor, una fe, ¿qué más? Un bautismo. Un Señor, Jesucristo. Amén. Una fe, lo que hizo en la cruz. Tu fe debe estar depositada ahí. Él lo hizo. Hay una salvación. Yo no la gané. Él lo hizo por mí. Si yo voy a ser salvo, no es porque yo hago buenas obras. Si yo voy a ser salvo, no es porque yo soy bueno. Si yo seré salvo, es porque Cristo tuvo misericordia y su gracia me hizo salvo. Porque yo creí. Un bautismo, yo considero particularmente, no como el bautismo en agua. Quiero invitarte a Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 5. Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 5 dice: voy a leerlo desde el principio hasta el 5. Romanos 6 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y en el versículo 13 dice: oh, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿bautizados en qué? Hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Somos qué? Sepultados. Se parece al versículo 1, ¿verdad? Donde Pablo decía: yo vivo porque yo soy prisionero de Él. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? ¿Cómo debemos andar? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nos haremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A fin de que no sirvamos más al pecado. Me fui un versículo más. Aquí se refiere al bautismo en Cristo de los creyentes. Bautismo en Cristo de los creyentes que se efectuó por el sacrificio de Cristo en la cruz. De allí proviene ese bautismo. Regresamos a la lectura principal en Efesios capítulo 4, el versículo 6, dice: un Dios
Miren que estamos hablando de unidad, todo esto está hablando de una unidad. Y ahora habla de un Dios y Padre, ¿de quiénes? ¿De quién? ¿De quién es Dios y Padre? De todos. De todos, el cual es sobre todos y por Todos. y en. Todos. Gloria a Dios. Un Dios y Padre de todos se refiere solo a los redimidos. Amén. Gloria a Dios. Porque los que no han recibido a Cristo no son sus hijos. Mira, Dios no es el Padre de los inconversos. Los inconversos tienen su propio Padre. Aquellos que no han recibido a Cristo tienen su propio Padre. Da dolor en el corazón decirlo, pero es así de acuerdo a las Escrituras. Juan capítulo 8, verso 44. Juan capítulo 8, versículo 44. Amados, si tú conoces a alguien que no haya recibido a Cristo, ve pronto a evangelizarlo y a decirle: necesito que recibas a Cristo como Señor y Salvador, porque no eres hijo de Dios. La gente tiene la percepción de que todos somos hijos de Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ahora el Evangelio, de acuerdo a Juan, en el capítulo 8, versículo 44, dice: vosotros sois ¿de quién? De vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ya después continúa otra cosa. Así que aquellos que no han sido redimidos tienen otro padre. Pero continuó en Efesios 4, el versículo 6, diciendo que ese Padre, tu Padre, nosotros dicen gloria a Dios por nuestro Padre, es sobre todos. Nuestro Padre es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sabe qué está diciendo? Que nuestro Padre es soberano. Que nuestro Padre es supremo. Habla de la soberanía y de la supremacía del Señor. Únicamente la voluntad soberana de Dios nos convierte en herederos de la gracia. Porque si alcanzamos esa gracia, no es por nosotros, es por Él. Él lo quiso así, Él lo determinó así, y nosotros participamos ahora. Nacidos a imagen de su Hijo, una raza creada de nuevo. Amén. Lo que hemos visto, amados, hasta aquí, hasta ese versículo 6, hace referencia a la unidad. Repite conmigo: unidad. Y a entender que es una responsabilidad mantenernos unidos. Es una responsabilidad de todo creyente, de todos nosotros. Debemos buscar esa unidad, y en esta unidad es necesario permanecer. Amén. Y Cristo, por su gracia, nos ayudará a que así sea. Amén. A que nos mantengamos en unidad. Pero vienen los versículos del 7 al 12. Vamos a leer. Efesios 4, del 7 al 12 dice: pero cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también
había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tremendo esto. Nosotros debemos cuidar esta gracia de Dios en nosotros y no desviarnos a otras cosas. Pero pastor, si la gracia proviene de Dios, ¿cómo yo debo cuidar? No desechar. Gálatas 2:21. Gálatas 2:21. Dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cristo ya lo hizo, pero muchos de nosotros escogemos no seguir. Muchos, aún conociendo de Cristo, preferimos otras cosas. Nos deleitamos en otras cosas. Y después pretendimos decirle Señor, Señor, y que Cristo salga a ser redentor. Y ese versículo 8 de Efesios 4 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Subiendo a lo alto, llevó cautiva ¿qué? La cautividad. Salmo 68, 18. Alguien con una voz de trompeta me ayuda a leer. Salmo 68, 18. Amén. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos. Jehová Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz trajo vida y libertad al cautivo. Vida y libertad al cautivo. Aún para aquellos que murieron antes de que el sacrificio se efectuara. Cristo lo hizo. Pero la escritura continúa, porque no quiero quedarme allí a profundizar esa parte porque no viene al tema. La escritura continúa hablando de que Él dio dones y atributos. Los versículos del 9 al 11 que acabamos de leer dicen: y eso de que subió, Efesios 4 del 9 al 11, y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Subió por encima de los cielos para qué? Para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos dones, estos atributos dados por Cristo son fundamentales para la edificación, construcción y ensanchamiento físico y espiritual de la iglesia de Dios. Amén. Esto es necesario que en la iglesia se manifieste todo esto. Esto
5 oficios ministeriales desempeñan distintas funciones. Dice que constituyó apóstoles, ¿qué más? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Tremendo. Tremendo, porque el Señor ya sabe lo que se ha aproximado. Dios es un Dios de orden. Porque también, aparte de todo esto, el Espíritu Santo te entregó dones. ¿Alguien me ayuda? 1 Corintios 12. 1 Corintios 12 del 8 al 10. ¿Alguien más me ayuda con Romanos 12 del 6 al 8? Y 1 Corintios 12 del 28 al 31. 1 Corintios 12 del 8 al 10. Romanos 12 del 6 al 8 y 1 Corintios 12 del 28 al 31. ¿Quién tiene 1 Corintios 12 del 8 al 10? Ahí, Adrián, adelante. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Tremendo, ¿verdad? El Señor, el Espíritu Santo da dones. ¿Quién tiene Romanos 12 del 6 al 8? Amén. Adelante, aquí. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, ciencia, profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Amén. Al 8. O si del servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, al que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. 1 Corintios 12 del 28 al 31. Vamos. Versión Palabra de Dios para todos. Todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es una parte de ese cuerpo. En la iglesia, Dios puso primero a los apóstoles, luego a los profetas y luego a los maestros. También eligió a algunos para hacer milagros y a otros para tener dones de sanar a los enfermos, a otros para ayudar a los demás y a otros para dirigir y a otros para hablar en lenguas. No todos son apóstoles, no todos son profetas, ni todos son maestros, no todos pueden hacer milagros, ni todos tienen el don de sanar a los enfermos, no todos pueden hablar en lenguas, ni todos pueden hablar, ni todos pueden interpretarlas. Busquen tener los dones del Espíritu que ustedes consideren mejores, pero yo quiero mostrarles una manera de vivir que es mucho mejor. Amén. El Señor constituyó y determinó a cada uno entregar los dones como Él. Sin embargo, procurar los dones mejores. Pero el Señor Jesucristo entregó ministerios, el Espíritu Santo entrega dones. Y termino esta parte con la utilidad para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque para esto Dios también lo colocó. Edificación del cuerpo de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos allá. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículos 10 y 11. Jorge. Cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así serán buenos administradores del generoso amor de Dios, el generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. Amén. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno da conforme a lo que Dios le dio. Pastor, pero yo lo que quería hacer era predicador, pero Dios me dio el don de servicio. Sirve.
procura lo que es mejor. Pero mientras tanto, desenvuélvete, desempeñate en lo que Dios ya te colocó. No dejes de usarlo, no dejes de usar tus dones, no dejes de usar tus talentos para Dios. Dios ya colocó algo en ti. En versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No es que yo voy a dejarme guiar por la emoción y entonces yo voy a hablar lo que yo creo. No, si alguno habla, habla conforme, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. No es que yo quiero ministrar, no es que yo quiero hablar, no es que yo quiero exhortar, es que yo lo voy a hacer cuando Dios primero lo haga conmigo, en mí. Amén. Y luego yo recibo para dar. Amén. Gloria a Dios. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Esto es algo grande, iglesia, que Dios nos ha entregado. Los dones no son un juego. Y la gente dice, oh, qué hermoso don que tiene, qué hermoso don que tengo, qué maravilloso ministerio el que Dios me ha dado. Pues es una responsabilidad lo que tienes en sí. Amén. Y esto no es para jugar. Esto es para preocuparse por agradar a Dios siempre. Amén. Y si Dios lo colocó en ti, es para que lo uses bien. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Con qué propósito el Señor nos entrega todo esto? Lectura principal, Efesios 4, versículo 12. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar. ¿A quién? A los santos. ¿Dónde están esos santos? Amén. Para la obra del ministerio. ¿Para qué? ¿Para la qué? Edificación del cuerpo de Cristo. Esto no es para jugar, esto no es para guardarlos en la casa, esto no es para vanagloriarnos, esto no es para que otro me vea, esto no es para que la gente diga, mira qué hermoso lo hace, esto es para edificación de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y necesitas empezar a usarlo de la manera en que Dios ordena que lo hagas, porque no es una petición, es una ordenanza. La palabra del griego para perfeccionar sugiere recuperación de la integridad. Recuperación. Como cuando una rama quebrada se vuelve a unir y a velar. Recuperación. También sugiere el descubrimiento de una función. Como cuando un miembro de tu cuerpo físico está funcionando adecuadamente. Allí es lo que tú vas a hacer con tus dones. Vas a unir, vas a ayudar a adecuar, vas a ayudar a fortalecer. Y dice que es para la obra del ministerio. Y esta es una tarea que no solo le corresponde al pastor. No solo le corresponde a los líderes, no le corresponde a los servidores de la iglesia. Mira, cuando hablamos de la obra del ministerio, esta es una tarea que le corresponde a cada miembro del cuerpo de Cristo. Y cada miembro somos todos nosotros, la iglesia de Dios. No es para un grupo selecto de líderes, no, es para todos, porque todos hacemos parte del cuerpo. Cualquier parte del cuerpo, por muy pequeña que sea físicamente, que no esté, la vas a necesitar. Amén. Los versículos 11 y 12 de Efesios 4
Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que perfeccionar a los santos. ¿Perfeccionar a quién? A los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Cuando habla de la obra del ministerio, dice esos versículos 11 y 12 están revelando la tarea de los más dotados. Todo es de responsabilidad. Y si el Señor te da más te va a exigir. Así que gloria a Dios por tu conocimiento, gloria a Dios por tus dones, gloria a Dios por tus talentos, gloria a Dios por tus ministerios. Pues úsalos, porque es necesario que los uses. Y a quien más se le da, ayudar a cultivar los ministerios individuales y colectivos de aquellos a quienes están bajo autoridad. Pastor, ¿hasta cuándo debo seguir con todo esto en la iglesia? Versículos del 13 al 16. ¿Hasta cuándo? Versículo 13 al 16 dice: hasta que todos lleguemos, ¿a dónde? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón ¿cómo? Perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, hasta que Cristo venga, mis hermanos. Amén. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amados, tenemos un objetivo en común. Hay un objetivo en común, en unidad y más aún un propósito en obediencia ante Dios. Y ¿te acuerdas del versículo 13? Debemos traer a todos los creyentes a un conocimiento apropiado de Cristo. Y esto es algo que nosotros debemos hacer. Todos los creyentes a un conocimiento apropiado de Cristo. Dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Lo que se refiere a darle a entender a las personas lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Es necesario que la gente entienda qué fue lo que pasó en la cruz. Pero para que tú puedas enseñarlo, tú tienes que primero comprenderlo. Habla de un varón perfecto. Y nosotros decimos, ¿cómo es ese varón perfecto? Y lo que está diciendo es creyente, un creyente que obra en madurez. Obra en madurez, porque ya si obro maduramente es porque mis pensamientos son maduros. La estatura de la plenitud de Cristo solo se logra con la fe en ese mismo Cristo. ¿Y para qué todo esto? El versículo 14 dice, para que no seamos niños. Para que no seamos niños.
en cuanto al conocimiento y a lo espiritual. Cuando hablamos de niños, el apóstol Pablo lo que está diciendo es, habla de niñez como lo opuesto a la madurez, opuesto a ser maduro. Y una persona inmadura, un niño en lo espiritual, nosotros, mire, esto no depende del tiempo que tú llevas asistiendo a la iglesia. Esto depende más de la relación que tú tienes con Cristo. Si no me saludan, no voy más para la iglesia. Si me hablan sobre los diezmos, si yo no quiero diezmar porque eso me toca el bolsillo, no voy a ir porque seguramente. Si los niños hacen mucho ruido, no voy para esa iglesia porque ahí los niños molestan. Si la hermanita usa pantalones, mira que es una mundana y está usando. Necesitamos crecer. Amén. En Cristo. Amén. Esto pasa cuando nuestra fe está puesta en algo ajeno a Cristo. Si nosotros no tenemos la fe en Cristo, es porque no conocemos realmente a nuestro Señor. Dice, fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Mira, iglesia, yo quiero que lo entendamos bien. El mundo espiritual es real y Satanás usa predicadores. No estoy hablando de predicadores que predican de parte del Señor. Estoy hablando de que cualquiera ahora en este tiempo que agarra una Biblia y empieza a exponer lo que quiera, la gente lo llama pastor o predicador. Y Satanás usa a esta gente para engañar. Y sabes, muchos son engañados. Aún aquellos que ya han conocido a Cristo. Engañan con artimañas, dice, de error. Hacen un camino a través de palabras basadas en obras de hombres. ¿Sí lo han escuchado? Gente que predica más de ellos que de la palabra. Gente que solo habla de lo que Dios hace a través de ellos. Y fui a un lugar y Dios me usó. Y después de Capernaum, y los caballos que se murieron, Dios los levantó porque yo pasé. Y después, eso no es glorificar a Cristo. Eso es glorificarse a nosotros. Y después dice, todo lo hice porque Cristo lo permitió. Y la gente dice, amén, gloria a Dios. No. Yo voy a exaltar es a mi Señor. Amén. Gloria a Dios. Porque Él es el único digno. Amén. Aleluya. Para hablar de mí, en mi casa lo hago, con mi familia, en mi hogar. Pero si yo me voy a parar en un altar, es hablar de mi Señor, hablar de mi Dios, hablar de la fe en el Hijo de Dios. Así que esta gente, aún falsos testimonios y emociones carnales llevan a la gente. Y las iglesias de esas doctrinas se ponen así de llenas porque a la gente le fascina escuchar fábulas en los altares. A la gente le fascina escuchar cuentos en los altares. A la gente le fascina escuchar chistes en los altares. A la gente le fascina ir a la iglesia a reírse. Pues la iglesia no es un club social para eso. La iglesia es un lugar donde se predica a Cristo. Amén. Donde se predica la cruz de Cristo. Donde se predica aquel que dio su vida por mí, para mi salvación, para mi vida eterna. Amén. A eso vine yo. A hablar de mi Señor, de mi Dios. No debes caer en ese juego sucio de Satanás. Porque es un juego sucio que atrae a la gente. Entonces,
pastor, ¿qué debo hacer? Es muy bonito decirlo que no debemos hacer, pero ¿qué debo hacer? Versículo 15, ¿verdad? Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Esto es en quién? Cristo. Siguiendo la verdad en amor. ¿Qué debes hacer? Proclama la verdad de Cristo. Proclama la verdad de Cristo con poder, pero siempre con amor. Amén. Esto nos llevará a crecer. Nosotros queremos crecer. ¿Sabes? Si tú creces, la iglesia crece. Si tú te fortaleces, la iglesia se fortalece. Pero nos fortalecemos unidos. Nos fortalecemos unidos. Si tú creces, tu hogar crece. Pero se fortalece unidos. Amén. Si tú creces, tu economía crece. Si tú creces, todo en tu vida va a tener un crecimiento. Dios lo va a permitir así. El crecimiento espiritual apropiado solo se da según una fe apropiada en Cristo. Una verdadera fe en Cristo. Por eso debemos tener cuidado a quién o a quienes escuchamos. Amén. No podemos escuchar a todo el mundo, porque no todo el mundo te da un evangelio, una doctrina real y verdadera. Ya vamos declinando, ya vamos. 1 Corintios 1, 21. Dice 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Con la locura de la predicación. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la predicación. Versículo 23. Pero nosotros, ¿qué dice? Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero, y para los gentiles, ¿qué es? Locura. Amados, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Crezcamos en Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y esto en virtud de la cruz. Versículo 16. Para terminar, versículo 16. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. ¿Las coyunturas se ayudan cómo? Mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en Amor. ¿cómo nos vamos a edificar? Mira, dice, del cual todo el cuerpo, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Amén. Pero Cristo es la cabeza. Bien concertado y unido. Habla de que debemos estar bien parados, firmes en el lugar donde ha de estar. Firme en el lugar donde ha de estar. Firme en el lugar donde Dios te colocó. Amén.
Después dice entre sí, por todas las coyunturas, unidos, ¿verdad? Entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Una parte dependiente de la otra parte. Una parte depende de la otra parte. Nos ayudamos mutuamente, pero a la vez todas las partes dependen de Cristo. Una parte depende de la otra. Lo que yo hago en la iglesia también depende de lo que se hace otras personas, de lo que hace otro hermano, otra hermana, pero todos dependemos de Cristo. Amén. Él es la cabeza. Él mueve todo según la actividad propia de cada miembro. Es decir, yo no me voy a meter en lo que yo voy a entrar donde yo me desempeño, ¿verdad? Según la actividad de cada miembro, ¿verdad? Entonces, según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada parte labora para producir un gran resultado. El edificarse a sí mismo ocurre cuando funcionamos según el orden prescrito de Dios en la unidad de la fe. Funcionamos todos cuando estamos unidos todos. Si mi mente, si la cabeza le dice a mi pie izquierdo que vaya para acá, y mi pie izquierdo hace lo que quiera, no vamos a edificar. Si yo tengo una misión encomendada, pero yo hago lo que quiero y no lo que me encomendaron, yo no estoy siendo un buen elemento para la obra que Dios quiere hacer. Entonces, en vez de yo construir, estoy destruyendo. Todos funcionamos según el orden prescrito de Dios, que es la unidad de la fe. Amados, termino diciéndoles esto. Los progresos en madurez, estabilidad e integridad que se dan en la experiencia de cada miembro de la iglesia dan lugar al crecimiento. Y cuando hablamos de crecimiento, hablamos de una expansión cuantitativa. Pero también dan lugar a la edificación. Y cuando hablamos de edificación, hablamos de crecimiento interno. Así que lo que tú estás haciendo, cada vez que lo hagas, no lo estás haciendo solo por la iglesia, sino que lo estás haciendo para crecimiento interno tuyo. Amén. Y todo lo que tú hagas de aquí en adelante, hazlo para el Señor. Porque Él es todo en todos. Y la iglesia va a crecer. Y vamos a avanzar. Pero lo vamos a hacer en unidad. Amén. Vamos a unir. Se acaba cualquier diferencia. Somos diferentes, pero tenemos un mismo Dios. Vamos a trabajar en crecer. Primero, vamos a trabajar en nosotros también. Y vamos a reconocer quiénes somos. Y vamos a reconocer realmente cómo somos. Nuestras virtudes, nuestros defectos. No es fácil lidiar conmigo mismo. Ahora que se diga para otras personas, lidiar contigo. Sin embargo, nosotros pretendemos que los demás nos acepten, pero nosotros no queremos aceptar a los demás. Y
si vamos a seguir de esa manera, jamás vamos a crecer como Cristo lo ha ya determinado para su iglesia. Nosotros mismos nos podemos convertir en personas que nosotros nunca quisimos ser. Es necesario que cada uno empiece a trabajar en sí mismo, a edificarse a sí mismo, para luego ayudar a edificar y a construir en las demás personas. Porque muchas veces vemos todos los defectos de los demás, pero no vemos lo que hay en nosotros. Es tiempo de conocernos y reconocernos, y de dar lo mejor de nosotros, no para los demás, sino para Cristo. Él lo merece todo. Le damos gracias al Señor por su palabra. Te invito a colocarnos sobre el mismo. Eterno Dios de gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Solo tú eres bueno, solo tú eres digno, solo tú eres santo, santo, santo. Y esta noche, Señor, tú nos has dado la oportunidad de estar aquí. Y tu palabra ha sido expuesta. Te ruego que no solo quede guardada en la mente de tus hijos, sino que tú nos permitas vivirla, Señor, aprenderla, repasarla. Ayúdanos a ser cada día más parecidos a ese hombre y a esa mujer, con ese propósito tuyo teniendo cumplimiento en nosotros. Te amamos, Dios. Reconocemos nuestras debilidades, pero también reconocemos que tu palabra nos dice: diga el débil, fuerte soy cuando Cristo. Hoy te ruego, Señor, que nos ayudes a vivir tu palabra, que nos ayudes a ser ese hombre y esa mujer que tú, Señor, has propiciado en nuestro interior. Que seamos cada día personas que edifiquemos, construyamos y seamos de bendición para muchos otros. Ayúdenos a guardar tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a dar buenos consejos. Ayúdanos a tener una relación contigo aún mayor, aún mejor. Hoy te damos gracias por tu presencia, por tu palabra. Hoy te damos gracias por cada persona, Señor, que tú has traído hasta este lugar y que ha escuchado tu mensaje, porque tu palabra no regresa vacía. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya.